María Silvia Dilicia, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, España, y profesora titular en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde también dirige el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, entre la ULPAM y el CONICET. Se ha desempeñado como profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, y ha realizado estadías de investigación en Brasil, México y España. Ha dictado cursos y seminarios en México, Argentina y Chile. Además, ha dirigido y dirige equipos de investigación y participado en proyectos tanto en Argentina como España y publicado artículos y capítulos de libros en Fondo de Cultura Económica, Historia Mexicana, Salud Colectiva, entre otros. El trabajo que hoy nos presenta se titula De lo nacional a lo regional, Historias de la salud y enfermedad en La Pampa. A ver ahí. Bueno, en principio, muchas gracias. Agradezco a la Facultad de Ciencias de la Salud, en especial a su decana, a Alejandra Maldini, a todo el equipo del proyecto institucional que estamos llevando adelante, por haberme permitido compartir con ustedes este espacio y además por construir juntos este proceso que tiene que ver con historias, ¿sí? Historias de la salud y la enfermedad, en este caso en La Pampa. Eso fue, digamos, lo que yo propuse y me dijeron además que tenía que insistir en esta temática, que tiene que ver con nuestros procesos, con nuestras cuestiones. Pero para eso quería decir, en principio, que los dos anteriores expositores me han ayudado mucho porque han planteado cuestiones que tienen que ver con un marco más global. En el caso de la doctora Porras Gallo, planteó la cuestión, un tema muy específico, pero muy interesante, relacionado con la cuestión de la globalidad de estos procesos. Y en el caso de Daniel Reynoso, lo hizo en relación con el proceso general que tiene que ver con la nación y en particular con Argentina dentro de sus movimientos políticos y de cómo la salud va integrándose a esa situación. Para nosotros, en particular, que venimos trabajando en un grupo en el cual están integrados gran parte de quienes me precedieron, pero muchas otras personas, que hay sociólogos, hay antropólogos, muchos historiadores también, y médicos también, y otras disciplinas vinculadas con la salud, no solamente medicina. Para nosotros, digo, la medicina que llamamos oficial es una de las posibilidades, pero la que ha tenido mayor eficacia, no hay que olvidar eso. Es una resolución de la salud vinculada con una forma de tratar el cuerpo, de resolver problemáticas, que ha tenido mejores posibilidades para el descenso de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil y de otra serie de cuestiones vinculadas con la esperanza de vida humana. Ese proceso que nosotros llamamos de medicalización acompaña a nuestro país como una de las tantas naciones occidentales que se vio involucrada con este proceso. Ahora bien, como ven allí hay multitud de textos que abordan esta problemática desde el contexto local, regional, nacional, latinoamericano, que es donde nosotros hemos visto situaciones que nos permiten comparar, contrastar la situación de La Pampa como una escala muy particular, ¿sí? Donde esos ciclos que nosotros llamamos de contagios son o refieren a situaciones que a su vez dependen de la demografía y a su vez dependen de otros procesos más amplios, de la economía, por ejemplo, de la instalación territorial, en fin, hay aquí una relación muy importante donde la historia puede permitir hacer alguna serie de, digamos,
de vinculaciones bien específicas. Me olvidé que era con esto. Ahí está. Los historiadores quisiéramos inventar esto, pero como yo les digo a mis alumnos, no inventamos. Somos, aunque no parezca, científicos sociales. Para nosotros, lo que utilizamos son fuentes que provienen de documentación. Ahí yo les pongo varias como para que nos entretengamos un poco, porque ya soy la tercera en esta mesa, ¿sí? Y ya la tensión viene bajando y todo el mundo va esperando el café, agua, no sé qué nos va a dar Alejandra. Entonces, ahí hay algunas de las fuentes que tenemos, ¿sí? Ahí veo que hay gente que está tomando mate, muy bien. Hay algunas de las fuentes que usamos los historiadores, ¿sí? En La Pampa en particular, yo he leído, por ejemplo, expedientes judiciales, en una pila acá a la vuelta en el Archivo Histórico Provincial. He leído también fuentes que provienen de diarios de entonces, ¿sí? Y he leído también algunas publicidades. Y ustedes pueden observar esa que dicen los médicos proponen, ¿sí? Que se tome vino. ¿Sí? Y esto es la Asociación de Vitivinicultores de Mendoza, es una publicidad de 1939. Muy bien, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas usamos además de informes oficiales, de fuentes como relatos, ¿sí? Relatos de, en este caso, de un médico muy reconocido que ustedes, sobre el cual vamos a volver. Aquí tenemos una breve, digamos, indicación de dónde va a ir mi charla, planteando algunas cifras. Hoy hablábamos del tema de las cifras acá con una colega. Luego de cómo es la salud y la atención en La Pampa en un periodo que yo voy a analizar, que me parece importante porque es cuando se plantea justamente el proceso de inicio y de consolidación de una medicalización que nunca es total. Nunca es total. Y allí están tanto la sociedad civil como el Estado, en algunos casos articulados, en otros casos en oposición, en tensión. Y eso me parece importante para señalarlo. Y voy a hablar, si tengo tiempo, sobre otros sistemas médicos que también existen en La Pampa, ¿sí? Porque el proceso de medicalización nunca es completo, nunca es total. Eso, digamos, nos permite ver otras opciones médicas. Y luego voy a hablar también de las clientelas, pero más bien de la visión que tenemos, no desde los enfermos, sino más bien de quienes prestan estos servicios. Y voy a tomar dos perfiles que nos resultan interesantes. Por un lado, visitadoras médicas, no enfermeras, porque sé que hay un grupo que potentemente va a hablar y va a retomar este tema, pero sí voy a hablar de las visitadoras, porque me resultan un perfil muy interesante, y luego de los médicos rurales, que tiene que ver esto con nuestra muestra que está afuera y que vamos a invitar después a recorrer. Bien, algunas cuestiones básicas para quienes vivimos en La Pampa, esto es bastante evidente, pero bueno, nuestra demografía realmente es muy especial. Hemos sido un territorio que se formó luego de una conquista, se le arrebataron tierras a la población originaria, se instaló una población sobre todo predominantemente migrante, italianos, españoles, venidos también de otras partes de Europa y luego de otros puntos del mundo. Es un movimiento que no ha terminado, como sabemos, ¿sí? La Pampa sigue siendo un lugar también de llegada de otros provincianos, ¿sí? Y de personas que vienen de otros puntos del mundo, de América Latina sobre todo. Pero si vemos esa serie de fechas que se acompañan con los censos, que son otras fuentes que nosotros tenemos, vamos viendo cómo ese incremento demográfico realmente es impactante. Impactante hasta 1932 realmente, no tenemos censo ahí, cuando se produce una gran crisis, una crisis que es tanto demográfica, pero se inicia como una crisis económica y una crisis ecológica. Hoy, acá me acompaña Federico Martocci, que ha trabajado muchísimo, un historiador que ha trabajado muchísimo los temas vinculados con la sequía en La Pampa y cómo esa sequía obligó a muchos en ese momento pampeano a retirarse, a irse a otros territorios nacionales, a otras provincias, porque no tenían suelo para trabajar. Bien, eso también impactó
y mucho en el espacio y en la población en general. El hecho de que fuera La Pampa por entonces, en todo este periodo que estoy señalando, y hasta los años, mediados de los años, en realidad 1952, un territorio nacional, habla de un espacio muy particular. ¿Por qué? Porque los territorios nacionales dependen en el ámbito sanitario del Departamento Nacional de Higiene y no tienen, en el caso particular de la cuestión de la salud, no tienen autonomía salvo a nivel municipal. Entonces, lo que vamos a tener es un territorio que está controlado, entre comillas, por el gobierno central y que tiene entonces algunas particularidades en ese sentido. Voy a avanzar un poco sobre que nos permita ver, bueno, algunas de las cuestiones sobre nuestro mapa, sobre cómo trabajamos. También los historiadores no tenemos más remedio, hacemos mapas, miramos el espacio como una forma de integrar el conocimiento histórico a la geografía, ¿sí? Y lo que observamos en esta serie de mapas que fuimos realizando es cómo la población se concentra y las localidades de La Pampa van a estar concentradas al este, ¿sí? En el este, que es el este vinculado con la producción agropecuaria, vinculado también con lo que sería la isoyeta, ¿sí? Que divide en parte en dos el territorio, lo parte en dos. Tiene que ver esto con la cantidad de lluvias y la posibilidad de generar una actividad agropecuaria exitosa. Y esto hace también que se perciban dos territorios en uno. Y esta cuestión impacta en la salud, porque se van a instalar más personas en el este que en el oeste. Va a ser el oeste durante gran parte de la época que voy a mencionar una especie de territorio abandonado, un lugar donde predomina el curanderismo, un lugar donde no hay nada. Así son las menciones de distintas fuentes sobre este lugar. Bien, acá tenemos unas poquitas cifras para que digamos también demos una visión sobre este proceso médico y la atención farmacéutica que va unida. Fíjense, entre 1895 y 1947, en los distintos censos, tanto nacionales como territorianos, podemos observar, por un lado, la cantidad de profesionales sanitarios, no solo médicos, y por otra parte, la cantidad de población y la proporción entre camas también de distintas instituciones. Y si vemos el cuadro que llega hasta 1938, podríamos continuarlo un poco más, vemos también las distintas instituciones sanitarias que se conforman en el territorio y de qué manera se van concentrando en algunos ámbitos. Estas localidades que ustedes ven aquí son, digamos, están censadas de manera general y allí se ubicaban instituciones que eran muy variadas. Había hospitales, había salas de primeros auxilios, había pequeñas clínicas, ¿sí? Pero en una cantidad bastante limitada si nos atenemos a nuestras cifras. Bien, vamos a avanzar un poco sobre de qué manera durante el periodo que va entre finales del siglo XIX y mediados del XX, se establece eso que llamamos la atención médico-social. ¿Por qué puse acá lo de social? ¿Sí? No para complicarles la vida. Es que realmente no había una divisoria entre lo médico y social. Lo mismo en estos espacios que se conforman, se podía vendar a una persona que había tenido una herida, darle una vacuna, que entregar alimento, ¿sí? O ropa. Daba más o menos lo mismo porque no había una divisoria entre ambas tareas. ¿Quiénes son los primeros encargados en realizar? En principio sabemos de asociaciones de damas de beneficencia. Un poco Daniel mencionó esta actividad. En el caso de La Pampa, estas asociaciones se formaron ya en Hacha, en el oeste de La Pampa, que quizá la única, después hubo otras en Victorica, en Santa Rosa, en General Pico sostuvieron un hospital bastante importante,
Y estas eran mujeres de la notabilidad. Nosotros no hablamos aquí exactamente de élites, cuestión que puedo ajustar más después. Estas mujeres hacían prácticamente todo y tenían subsidios del Estado nacional y también aportes de la comunidad. Y luego están una miríada importante de asociaciones y de socorro mutuo. Estas asociaciones de socorro mutuo pertenecen a inmigrantes, a todos los inmigrantes que llegaron, que se organizaron y conformaron pequeños espacios o se organizaban cobrando una cuota y utilizaban otros espacios ya formados. A mí me parecía interesante porque esto habla también de cómo la salud es un problema que involucra a las personas más allá de la intervención del Estado. Son organizaciones bastante espontáneas que utilizaban un elemento central, como es la salud, para unir a las personas. Y organizaban rifas, bailes, todas esas cosas que seguimos viendo hoy en día para sustentar gran parte de las necesidades que tenían. Y luego está el Estado, ¿sí? La salud pública tiene un punto de inicio, quizá anterior, pero a mí me interesa hablar de esto a partir de la fundación de la asistencia pública. Este es el edificio nuevo que ustedes conocen porque saqué la foto, ¿sí?, reciente, y está la fotografía de los años 30, ¿sí? Pero antes de esto no había un edificio con estas características. Las asistencias públicas se organizaron en distintos territorios nacionales, no solo en La Pampa en 1913, y era el único lugar, repito, único, donde había una figura que era el médico, más 2 médicos más, a veces no estaban todo el tiempo, algunas enfermeras, muchas empíricas, mucamas, quizás, y no mucho más. Eran un personal muy escaso que tenía que hacer muchísimas cosas muy diferentes. Este médico, el director, era médico legista, por ejemplo. Si había una pelea en la cárcel, lo llamaban a él para que testificara y después hiciera los informes. Si había una muerte dudosa, también lo llamaban a él, al médico de la asistencia pública. También era el encargado de la vacunación, de recibir las vacunas y distribuirlas. A veces los médicos se quejan, yo tengo muchas de estas quejas registradas, porque la tarea que hacían era mucha y el costo, digamos, lo que les pagaban era relativamente muy poco. Y luego también se tenían que ocupar de controlar las enfermedades, las epidemias. Yo voy a tomar solo la difteria porque la trabajé y porque además María Isabel Porras Gallo habló bastante y los cansó, les dejó la cabeza así con la difteria. Pero es muy interesante porque la difteria es una enfermedad peligrosa, pero que empieza a tener muchísimo impacto en el territorio en una época. Y a mí me resulta impactante que la conexión difteria venga justamente a raíz de la eugenesia. No tanto de la higiene sanitaria, que sería ese proceso que tenían que hacer también los médicos de la asistencia, que era regular los mataderos, ver dónde estaban los cementerios, ver si había basuras en la calle, todo eso, sino más bien la difteria viene unido a un nuevo fenómeno que es la eugenesia, que es la preocupación, en particular en Argentina, por el binomio madre-hija, madre-hijos, hijo-hija, ¿sí? ¿Qué es esto de la eugenesia? Bueno, hay toda una tendencia, yo digamos no les voy a cansar sobre esto, pero es muy interesante ver cómo se mezcla la historia de la raza en la humanidad con la historia en particular de la patria. En Argentina la eugenesia se utiliza como un elemento para hablar de la denatalidad. ¿Por qué? Porque Argentina ingresa tempranamente en un nuevo modelo demográfico. Argentina realiza lo que se llamamos el proceso de transición demográfica y La Pampa lo hace muy rápidamente. Estos inmigrantes que llegan controlan la natalidad y esto le preocupa a los médicos. Dicen los médicos, bueno, pero acá nadie va a tener hijos. ¿Cómo es la situación? ¿Sí? A los políticos de entonces, que son muchos conservadores, ¿sí? Por ejemplo, Alejandro Bunge, ¿sí? Familias importantes, dicen, bueno, si acá seguimos con este concepto, nadie va a tener hijos, o los hijos que van a tener son los pobres, o
van a salir hijos con muchas dificultades. Entonces pueden hacer dos cosas: controlar eso, el sistema de reproducción, no lo pueden hacer. ¿Qué resuelven? Controlar, en alguna medida, la situación particular de las madres y de los hijos. Y se inicia ahí un proceso que luego va a decantar, y eso es lo interesante de este proceso, en la medicina social. Pero en principio esto ingresa como un proyecto extremadamente conservador, extremadamente controlador de las mujeres, ¿sí? Después voy a seguir sobre eso si cuadra. Hago como que tengo toda la tarde yo. En cualquier momento vienen y me cortan el... Va a venir Julián, que está por ahí, se fue. Bueno, con respecto a la salud pública, quería hablarles rápidamente de la expansión de este proceso, ¿sí? La Pampa, ya vimos con los censos, crece en población. Entonces, a partir de los años 30, y esto es lo interesante, cada una de las localidades quiere tener una sala de primeros auxilios. No quieren viajar más, quieren tener un médico que al menos se dirija, visite estos espacios, y el Estado va a tomar en cuenta eso con la llegada, sobre todo, de dos gobernadores importantes, sobre todo uno de ellos que es Miguel Duval. Duval, que se quiere quedar en la gobernación, todo hay que decirlo, hace un gran esfuerzo de gestión y empieza a pedir fondos al Estado Nacional. Y es ahí cuando se funda un gran, en ese momento, hospital, que es el Hospital Lucio Molas. La historia del Molas es apasionante porque la piedra fundamental se pone en 1918, pero el hospital se inaugura en 1938, 20 años después. Y ustedes me dicen cómo es posible. Es posible. Argentina, La Pampa, ¿sí? Hay ahí un problema muy grave que los fondos de ese momento del territorio nacional no alcanzan y el Estado nacional no llega digamos, a cerrar este proceso. Luego están las salas de primeros auxilios, que en distintas localidades yo he visto cómo se organiza la gente para que esto funcione, ¿sí? Incluso financian de manera particular para tener un centro. Y muchos de estos espacios terminan siendo hoy en día pequeños hospitales no especializados, muchos de ellos, y continúan hasta el momento. Pero también los años 30 y 40 dan a la luz un nuevo fenómeno, que son las clínicas y sanatorios. ¿De quién? De organizaciones y de médicos que buscan, a partir de estas clínicas y sanatorios, lograr solventar un proceso que es cada vez mayor en los años 40 y va a existir y se va a formar y que ha seguido hasta hoy, que es la tecnología médica. Una tecnología que requiere el uso de aparatos, de aparatología, sobre todo diagnóstica, para llevar adelante la tarea médica. Los médicos solos no pueden ahora en un consultorio con un estetoscopio hacer frente a todo lo que necesitan. Necesitan un aparato de rayos X. Necesitan también el apoyo, la ayuda de la bioquímica, por ejemplo. Todo eso requiere dinero. Solos no pueden, empiezan a asociarse. Y ahí tenemos la conformación de espacios privados y también de una clientela, ¿sí? De una clientela que busca también una atención que no sea en el hospital público, sino que sea en espacios separados del hospital público, porque el hospital público y la asistencia comienzan a ser el reducto de los sectores populares. Esa gente se quiere separar. Una forma de separarse es tener un espacio de curación propio. Voy rápido. Bueno, voy a pasar las farmacias, los botiquines, los laboratorios, me interesan especialmente, ustedes deben saber o no, que mi padre ha sido el primer, él decía que era el primer bioquímico de La Pampa, al momento no encuentro forma de refutar, porque es cierto, el otro ha sido Riesco, que es el que estoy analizando ahora en Pico, pero bueno, todo este fenómeno es realmente interesante y voy a avanzar un poquito sobre los otros sistemas médicos. Estos otros sistemas médicos existen desde hace mucho tiempo, pero existen al día de hoy de otra manera, y sobre ellos, en este periodo, lo que me encuentro son tres cuestiones diferentes de reacción. En principio, la represión. Si miramos los expedientes del ejercicio ilegal de la medicina, vamos a observar eso.
También la interpretación, la encuesta nacional del folclore, que es una encuesta que se gesta en los años 20, empieza a tomar información sobre esto y a ver qué es lo que dicen esos otros. Pero son maestros, no médicos, la que hacen esta encuesta. Y luego, muchos médicos, y esto persiste hasta el día de hoy, negocian con los curanderos, negocian con los que hacen todos estos tratamientos y dicen, yo atiendo una práctica y ellos atienden otra. Podemos dividirnos la clientela. Y esto lo vemos en los años 60, en los años 70, en La Pampa, y yo me atrevería a decir que hasta el día de hoy. Ahí se combina tanto la medicina vinculada con determinados remedios, como la oración, en un conjunto, en algo que se articula. ¿Sí? Bien, veamos ahora las profesionales y clientelas muy rápidamente. Por un lado, aquí hay el perfil vinculado con, a mí me interesa mucho el trabajo que hacían las visitadoras de higiene. Estas visitadoras de higiene recorrían los espacios, determinados espacios, tanto de Santa Rosa, al menos yo estudié Santa Rosa, como en el oeste. Empieza aquí, estas visitadoras son, en principio son mujeres, no se habla de visitadores, sino femenino. Hay aquí una clara feminización de la profesión, nace así. Esos cuadernos que ustedes vieron antes eran cuadernos visados por médicos en la asistencia pública. Nos encontramos con esos cuadernos que son una fuente magnífica. ¿Qué dicen estas mujeres? Van y miran a personas que vivían en ese lugar, esa casa muy precaria, que es en el barrio El Salitral, donde está ahora la laguna, ¿sí? Esas eran las casas de población que llegaba. Entonces, hay un proceso ahí de medicalización, de moralización, porque las visitadoras les decían a las madres, recuerden, madre, hijo, les decían, ustedes tienen que cuidar la salud del niño, y las mujeres les decían, sí, nosotros podemos cuidar la salud, pero no tenemos agua, ¿sí? Entonces ahí empieza otra preocupación que va más allá de la moralización y de detectar a las madres como culpables, que va sobre la preocupación de la salud y los derechos. Y lo mismo pasa cuando observamos este proceso de medicalización que avanza sobre el área donde no había habido nada, a través de viajes concretos que se hacen al oeste, ¿sí? Y respecto al otro perfil que me interesaba, los médicos rurales, yo quería, digamos, trabajar o observar de qué manera estos médicos venían primero de diferentes centros, porque salvo la propuesta que hace aquí la Facultad de Ciencias de la Salud el año pasado, no ha habido propuestas de carreras de medicina. En consecuencia, gran parte de los médicos venían de distintos puntos, La Plata, Buenos Aires, en fin, de distintos lados. Algunos venían del exterior también. Y frente a esto me interesaba mostrarles en un minuto la particularidad de uno de ellos, que es René Favaloro, ¿sí? René Favaloro, yo he escrito un artículo que está en ese libro, apareció hace poquitísimo, sobre René Favaloro, porque me pareció un personaje muy interesante, ¿sí? Primero por su relevancia nacional, su relevancia internacional, y también sobre de qué manera Jacinto Arauz permea su propia vida y da pie para gran parte de las cuestiones y de las transformaciones que él va a hacer fuera en Cleveland, ¿sí? Y eso es interesante, seguir sus trabajos, ¿sí? Todo lo que él hizo y lo que fue publicando y cómo se contactó con ese grupo, ¿sí? Respecto a la cardiocirugía, me sirvió a mí observar cómo haber estado en La Pampa, porque él lo relata, y haber sido una especie de factotum en esta clínica que él creó, y haber tenido cierta y una importante sensibilidad social hacia otros problemas, le permitieron a él todo el ejercicio médico posterior. Esta es una hipótesis, yo soy historiadora, pero tengo mis fuentes, aviso, no invento todo lo que digo, un poco sí. Si no, no podría, ¿sí? Pero bueno, a mí me interesa, ¿por qué? Porque en principio La Pampa tiene que ver con la historia de Favaloro, pero también, ¿sí? También La Pampa
da a Favaloro, por ejemplo, este museo, este pequeño museo y todo un recorrido en Jacinto Aroz, y hoy en día un hospital de alta complejidad que se llama René Favaloro. Bueno, voy a terminar acá porque estoy un poco pasada y lo que tenía para decir es todo esto y gracias. Muchas gracias, Didi. Sí, ahora iba a comentar eso. Ahora venimos al momento de las preguntas, así que las personas que quieran realizar preguntas, ya sea a Didi, no, quédate ahí sentada, y también está María Isabel en el Zoom, por si alguien quiere dirigir alguna pregunta. Bueno, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto. María Silvia. Muy bueno tu historia a través de la historia de la provincia de La Pampa y sobre todo de esta región, ¿no? Yo la pregunta que hago es, ¿qué función cumplía en ese entonces el asilo de ancianos? Porque, bueno, vos en este caso no lo mencionaste, pero yo tengo un acta de mi nona, en 1930, que vivía ahí en ese entonces y falleció ahí. Bueno, y sigue estando acá empotrado en la ciudad y como institución tiene mucha relevancia. Tal cual. Este, Sí, no por sé eso te si... preguntaba. Sí, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿No? Ah, no sé. Yo tenía una para Marisabel, que no sé si puedo hacerla desde acá. Marisabel, muy interesante tu charla, sobre todo a mí que estoy trabajando, como sabes, temas de erradicación de la viruela en Argentina y el tema de estandarización me parece fundamental porque damos por hecho que gran parte de los productos biológicos que utilizamos estamos todos de acuerdo en su uso. Entonces, me pareció muy interesante que hicieras o que historiaras ese proceso tan complejo que significa acordar. Y en particular, ¿cuál es el papel de Estados Unidos entonces en la anterior, en el inicio de este proceso? Porque me parece que es un papel un tanto subordinado, ¿sí? Para América Latina, a través de la OPS, Estados Unidos tiene un papel fundamental, pero vos lo integrás, ¿sí? En un rol secundario. Sí, claro, es que en principio, hasta la constitución de la Organización Mundial de la Salud, el rol principal estaba en el marco europeo. Entonces, es verdad que con incursiones desde Estados Unidos, por ejemplo, lo que comentaba de la Fundación Rockefeller para crear esa o apoyar la creación de la Oficina Internacional de Higiene Pública o lo de anteriormente había creado la Oficina Internacional Sanitaria, pero es verdad que en el marco este que yo he seleccionado de la estandarización de los productos biológicos, al haberse desarrollado en el marco potente, ¿no? de Alemania y de Francia, que eran, o sea, eso tiene también relación con las hegemonías científicas. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, entonces la pregunta que yo... Ahora, no sé. Perfecto, gracias. No sé, ¿respondo ahora? Ah, bueno, perdón, sobre el asilo de ancianos. En realidad yo no hablé sobre todas las instituciones, pero también había un hospital, digamos, el asilo recogía, podríamos decir, o incluía personas que no tenían otras posibilidades de subsistencia, ¿sí? Que estaban, digamos, en situación de indefensión casi, no digamos total, pero bastante importante, y quienes estaban encargadas del asilo eran las sociedades de beneficencia, ¿sí? La sociedad de beneficencia, en el caso particular de la de Santa Rosa, también regulaba y lo hizo hasta al mismo tiempo que el que se crea o que surge el hospital regional, es decir, el Lucio Molas. Digamos, organizaba un hospital que después se transformó en hospital de niños, que era el Santo Tomás.
patronato que se crea, ¿sí? En los años 30, ¿sí? Vinculado con una nueva legislación. No hablé tampoco de las escuelas hogares. Todas estas eran instituciones sociales donde había también actividad médica. ¿Por qué digo había actividad médica? Porque en 1938 surge una nueva ley que obliga al Consejo Nacional de Educación a crear en cada uno de los espacios jurisdiccionales una nueva entidad que se llama el Cuerpo Médico Escolar. Eso existía en Buenos Aires desde el siglo XIX, pero empieza a estar en todos los ámbitos jurisdiccionales. Y este Cuerpo Médico Escolar trabajaba en las escuelas, hacía revisión odontológica, hacía revisión visual a los niños, auditiva. En algunas ocasiones, cuando había epidemias, cerraba los colegios, ¿sí? Eran ellos. Entonces, yo no pude hablar aquí de todas las instituciones que tienen que ver con lo médico, que son mucho más de las que yo dije. Simplemente quería plantear esta variabilidad y de qué manera, pero no sé si lo logré con esta rapidez, de qué manera algunas de ellas están articuladas, realmente están articuladas. Por ejemplo, cuando se organiza el hospital regional, en 1937-38, la situación que sucede es que empiezan a cortar los subsidios directamente, que venían de otro ministerio, no del Interior, sino venían del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Hospital Santo Tomás. Directamente dicen, no les mandamos más subsidio. Entonces empieza a ver en la prensa, por eso la prensa es una forma interesante para tomar la atención de lo que pasa, empiezan a decir, pero ¿cómo van a cerrar el hospital Santo Tomás, que ha sido nuestro hospital, donde han atendido a nuestras madres, a nuestros niños? ¿Por qué lo van a cerrar? Y hay en toda una campaña. Los médicos, muchos de ellos los conocemos, uno de ellos es Lucio Molas, empiezan a opinar en la prensa y dicen, no, el hospital no se tiene que cerrar, el hospital de las damas, ¿no? No se tiene que cerrar, tiene que cambiarse, tiene que tener este rol, y vuelven, hasta que finalmente lo tienen que cerrar, porque no tienen más presupuesto y el Estado decidió financiar el Lucio Molas, el hoy Lucio Molas, ¿entiende? Entonces, esto es interesante porque generalmente vemos cómo hay ese proceso de generar nuevas instancias y qué pasa con lo anterior, ¿sí? ¿Qué pasa con lo anterior? Con la llegada del peronismo también va a haber cambios muy importantes y esos cambios tienen que ver con el sostén, por ejemplo, de muchas de las salas de primeros auxilios que pasan a ser pequeños hospitales en los pueblos, en las localidades, no en todos, pero en muchos. Y también se generan las estaciones sanitarias, que eran un reclamo de mucho tiempo antes, ¿sí? Y esas se realizan, muchas de ellas en el oeste, ¿eh? Pero bueno, no puedo responder de todo, perdón. Sí. Gracias. Sí, usted habló de la formación de visitadoras de higiene. Mi pregunta es porque en Tucumán, de donde yo soy, había una escuela de visitadoras e higienes que después se transforma en lo que actualmente es la Escuela Universitaria de Enfermería. Yo quiero saber si el proceso acá en La Pampa fue similar, si era una escuela que dependía del Ministerio de Educación y qué pasó. Sí, gran parte de las visitadoras, de las que yo fui siguiendo, porque hice como los perfiles y las fui siguiendo una a una, incluso en algún momento, ellas no estaban vivas ya, pero sí me entrevisté con las familias, me dieron fotos. Eso está en un libro que te podríamos dar o mandar en PDF. Yo no sé si tenemos copia de papel. Las visitadoras que nosotros tenemos en La Pampa, como los médicos, venían de afuera, estaban formadas en una escuela, en la Escuela de La Plata, sobre todo, casi todas las que yo tengo venían de allí. Luego, las que tenían título de visitadoras. Después había otras que estaban contratadas como visitadoras, cobraban poquísimo, pero eran, por ejemplo, las mujeres de los médicos o las hijas, ¿sí? Que, digamos, utilizaban esto, quizá incluso es probable que no cobraran nada, ¿sí? Pero firmaban los cuadernos y a partir de ahí, por los apellidos, etcétera, podemos observar esa vinculación, ¿eh? Muchas no tenían título, ¿sí? Y las visitadoras, en el caso de La Pampa, muchas decantaron no tanto en enfermeras como en asistentes sociales, ¿sí? Que es otro de los caminos. También en Rosario
Sí, estuve dando una charla hace poco en Rosario y estábamos chequeando y vimos que muchas de las visitadoras pasaron a ser así, o pasaron a otro rol con otra formación, una formación no tan moral, una formación más sociológica, una formación vinculada con los asuntos que tenían que ver, bueno, con los sectores populares, qué les pasaba, la cultura de edad, y la salud estaba metida, pero no era el único punto, ¿sí? No sé, ¿más preguntas? Sí, yo en realidad me disculpo ante todos porque no es mi intención hacer una pregunta, sino hacer, si puedo ser breve, ojalá pueda Claro que lograrlo, sí. hacer un comentario, porque en realidad yo cuando vine acá hoy vine con la idea de, bueno, dar comienzo oficialmente a esta jornada como funcionario público porque por la relevancia que tenía la jornada no quería no estar. Pero bueno, me quedé enganchado porque todas las exposiciones que escuché desde el comienzo hasta el momento, y les agradezco, aparte de aprender muchas cosas, el problema mío es que me dejaron 1.000.000 de preguntas y el formato no permite hacerlas. Y uno ya se fue, por obvias razones que escuchamos, y no quiero yo robar el tiempo de ustedes. Pero quiero hacer un comentario porque tal vez valga la pena, porque acá hay gente joven, muy joven también, que está escuchando todas estas exposiciones y algunas preguntas que quedaron flotando en el aire, o algunos comentarios, o tal vez algunas definiciones. Y yo voy a hacer un punto, digamos, enfático en la pandemia. Y hago un punto enfático en la pandemia porque, como ya alguien muy inteligente lo dijo, lo que la historia nos ha enseñado es que el hombre nada aprende de la historia. Y esto lo digo a propósito de qué nos contaron y qué nos pasó en la pandemia. Fueron dos cosas completamente diferentes. Yo por suerte, digo, cuando comento con mis amigos, que resisto los archivos, porque cuando me entrevistaban, yo decía, no podemos hablar de los resultados de la pandemia ahora, hay que esperar que se consoliden los datos epidemiológicos, falta un tiempo, como mínimo, acá tengo una epidemióloga cerca, así que no me va a desmentir, como mínimo se necesitan 2 años para consolidar un dato, con lo cual se necesitaba pasar el tiempo. Bueno, pasó el tiempo y comienzan a aparecer las publicaciones. Publicaciones científicas en revistas académicas, revisadas por pares. Y entonces, ¿qué nos contaron? En el ideario, en la Argentina, no puedo hablar por España, pero en la Argentina, en el ideario quedó la foto de un cumpleaños, un vacunatorio VIP, qué sé yo, podemos mencionar algunas cosas que a mi juicio, más allá de que no estoy fijando ninguna posición al respecto, no cambiaron la historia de la pandemia, ni cerca. Y cuando aparecen los primeros artículos, por ejemplo, menciono 3 nada más, porque van a seguir apareciendo y algunos datos que puedo dar yo, que van a ser números, no los tomen en cuenta los números porque mi memoria no es buena, y sobre todo con los números. En la revista Vaccine aparecen 3 países como primeros países que vacunan infancias. Sí, lo tengo ese artículo. ¿Lo tiene usted? Lo tengo. Perfecto. Me lo pasaron el otro día. Chile, Cuba y Argentina. Sí. ¿Qué pasó? Cuando vacunamos, yo estuve en la votación en la Confederal de Ministros de la Nación, cuando yo levanté la mano para vacunar niños, que no era una discusión bastante intensa. Sí. Conclusión, ¿qué muestran los datos? 18 cada 100.000 niños fallecieron en pandemia habiendo recibido 2 dosis como mínimo de la vacuna para la COVID. Y 400 chicos cada 100.000 de los que no recibieron vacuna. Hay una pequeña diferencia. Es un dato. Sí. Otro dato que es también publicado. Lo publica la revista The Lancet. Para los que están en la actividad profesional de medicina, lo conocen todos, es una revista británica muy, digamos, muy reconocida. Yo no me acuerdo exactamente bien, pero hicieron lo que se llama, porque para poder medir los resultados de mortalidad, que es el punto más duro que hay,
se tomó como dato el exceso, espero no robar mucho tiempo, por Dios, exceso de mortalidad. ¿Qué significa exceso de mortalidad? Los epidemiólogos pueden estimar, en función de la población que tenemos y lo que vivimos en los años previos, pueden decir que para el año 2024 o 2025 vamos a tener, vamos a decir un número cualquiera, 100.000 muertos. ¿Sí? Bueno, si tuvimos 135.000 muertos, esos 35.000 es exceso de mortalidad y puede ser atribuido a la pandemia. Sí. Ese es el dato clave. Bien, la revista británica publica por 1.000 habitantes 1,34. En Latinoamérica, los 3 países que mejor le fue Uruguay, Costa Rica y Argentina. Pero no nos contaron eso, ni nos están, seguimos con la foto. Y hay una revista argentina, se llama de medicina interna, una revista muy buena, hecha, Mariani es el autor y Macchia, creo que es el coautor, trabajan en el Cruce, el Hospital del Cruce, hicieron la tasa estandarizada de exceso de mortalidad y esto está vinculado a poder comparar poblaciones. Es decir, no podemos comparar la población de La Pampa con la población de Santiago del Estero o Tucumán, es imposible. Entonces, para poder hacer eso hay que hacer la tasa estandarizada que involucra otros elementos a tener en cuenta, como por ejemplo los que se mencionaron hace un rato atrás, que son las causas de las causas, ¿no? Esto es agua corriente, cloacas, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra, situación socioeconómica, bueno, eso estandariza. ¿Ustedes saben a qué provincia le fue mejor en el país? Lo digo con orgullo, no me queda más remedio, a La Pampa. La Pampa fue la provincia que tuvo una tasa de exceso de mortalidad de 0,63 por 100.000 habitantes. La segunda que se acerca es Cava, y después ya nadie más se acerca a ese número. No tengo explicación, tengo imaginación, pero no explicación, por lo cual no la voy a dar. Pero quiero decir, ustedes dejaron en el aire tantas preguntas para hacer, y un poco yo quería comentar esto porque la distorsión del conocimiento, la distorsión o la presencia de la politización de discusiones académicas o científicas o históricas, los intereses subalternos que mueven otras cosas, terminamos nosotros todos convencidos que nos fue terriblemente mal y que hicimos las cosas horriblemente mal. Y bueno, los que están acá presentes, y yo lamento haber robado este tiempo, espero que se vayan con este mensaje porque en este mensaje hay algo que me parece que es muy importante. Lo que yo digo se puede leer en cualquier revista que mencioné. Lo que otros dicen, busquen dónde puede ser. Cuando dicen, tenemos 134.000 muertos más por tal cosa, ¿de dónde sale ese número? ¿Quién lo dice y cómo se dice? Bueno, busquemos las fuentes. Gracias. No, por favor, muchas gracias. Una cosita nada más para cerrar, porque... sí, al break. Sí, el break. Perdón, pero a mí me interesa. Lo que pasa es que ese tipo de cuestiones no se pueden discutir cuando no hay un auditorio informado, porque el auditorio prefiere mirar las 2 fotos. Pero somos nosotros, desde esta serie de espacios, me parece, o más ustedes que yo, quienes estamos encargados de difundir una información veraz, una información contrastable, y eso es la información científica. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso.